Desde temprana edad, Carl fue reconocido por su glotonería, pero el platillo que disfrutaba ampliamente era la carne. Con tan solo 10 años era capaz de devorar 2 libras de bistec o de ternera en una sola sesión. Cuando adulto escaló este gusto a una profesión. Carl pensaba que si se convertía en carnicero nunca le faltaría carne para alimentarse. Es por esto que se convirtió en el principal proveedor de escabeche de cerdo de su localidad. Pero era 1924, estamos hablando de una Alemania posguerra, en donde escaseaban recursos y alimentos. Entonces, ¿cómo hacía Carl Denk para proveer a sus clientes de su deliciosa carne encurtida? Hola amigos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy les traigo la historia de uno de los primeros caníbales de la era moderna. Este sujeto estuvo operando en Alemania durante la época posguerra de la Primera Guerra Mundial. Si ustedes quieren conocer los crímenes y la historia de lo que hizo Carl Denk, les invito a quedarse y conocer los detalles que he preparado el día de hoy para ustedes a continuación. Polonia era el lugar que había escogido la familia Denk para criar a sus hijos en un estilo de vida campestre. El 10 de agosto de 1870 nacería uno de ellos, Carl Denk. El pan de cada día en la vida de Carl era de continuo maltrato por parte de sus familiares. Pero esta realidad no le era ajena en la escuela, pues sus amigos continuamente le llamaban idiota por problemas de aprendizaje que él tenía. Inclusive se había tardado en aprender a hablar hasta los 6 años de edad. Pero en estos puntos no era lo único en lo que Carl era diferente a sus amigos, pues él tenía una alta tolerancia al estrés y le gustaba meterse continuamente en problemas. Inclusive a la corta edad que tenía se había ido ya varias veces de su casa. También le gustaba mirar absorto cómo hacían sacrificios del ganado, y cuando fue más grande él mismo se ofrecería a realizar estos sacrificios. La familia Denk eran granjeros acomodados, lo que facilitó que Carl pudiera comer a sus anchas la cantidad de carne que quería. Pero Carl a los 12 años no estaba especialmente interesado en la escuela, además estaba harto de los maltratos y humillaciones, y una vez más huye del hogar. Es aquí cuando empieza a ser un aprendiz de jardinería. Este oficio le permitió sobrevivir hasta los 25 años. Ya era 1895 y el padre de Carl muere, dejándole una cuantiosa herencia y la granja a su hermano. Carl pensaba que podía hacer realidad su sueño de comprar una granja para él solo, pensando de algún modo que al continuar con el legado de su familia, aunque sea muertos, sería digno de su respeto y admiración. Pero la agricultura no se le daba bien en ningún aspecto a Carl. Resignado, decide vender sus tierras para poder comprar una casa grande en Münsterberg. Dentro de esta casa, Carl escogió un pequeño departamento para vivir ahí. En el primer piso construyó un local y el resto de la casa lo arrendó. Con el paso de los años parecía ser que la terrible infancia de Carl se había quedado en el pasado. Ahora era conocido en su comunidad por ser un hombre piadoso y bondadoso. Él tampoco tenía vicio que se le conociera, no tomaba, no fumaba, ni realizaba apuestas o algo de este estilo. Él realmente se dedicaba como hobby que él tenía a tocar el órgano en la iglesia y también a cargar la cruz dentro de los cortejos fúnebres que había en la localidad. También Carl era conocido por la bondad que tenía de recoger personas sin hogar, ya sean vagabundos o forasteros que pasaban por estas tierras, y brindarles alojamiento en su casa, dándoles no solo un espacio para dormir, sino también un plato de comida. Por todas estas acciones, Carl fue conocido como Papá Denk. Carl gozaba ampliamente de la confianza de su comunidad. Ellos lo describían como tranquilo y amable. En cuanto a su vida social, nunca se casó ni tuvo hijos. Se retrató a Carl como un sujeto muy solitario. Nunca se le había conocido pareja.
Pero la fama de Carl fue más allá de frecuentar la iglesia y entregar limosnas. Carl empezó a ser conocido por ser el principal proveedor de escabeche de cerdo de la ciudad. Su negocio lo manejaba en su local y también visitaba los domicilios para vender sus productos. Dentro de los frascos de vidrio que Carl llevaba se podían ver pedazos de carne desmechada, adobadas con vinagre, sal y pimienta. Era una vieja receta de la familia Denk, por supuesto con las ligeras modificaciones que Carl le había hecho. Este producto no solo fue un éxito en ventas por su sabor, sino por su precio mucho más económico que la competencia. Esto le valió la enemistad de los carniceros de la localidad. Gracias a su negocio logró sobrevivir en medio de la crisis, donde la clase media estaba cada vez más asfixiada. Y a pesar de que su negocio iba progresando, la crisis que siguió a la Primera Guerra Mundial había empobrecido aún más a la región. Así que Carl decidió ampliar su catálogo de productos, vendiendo zapatos, cinturones y tirantes de cuero. Carl era un afortunado, era de los pocos en toda la población en tener materia prima para crear sus productos. Musterberg tenía 9.000 habitantes aproximadamente. Es el tipo de lugar en el cual todos se conocen, pero pocos habitantes eran tan apreciados como Papá Denk. Él, a pesar de que a veces tenía pocos recursos, nunca se había negado en ayudar a las personas sin hogar. Pero esta imagen de hombre piadoso y bondadoso con el tiempo descendería hasta lo más oscuro de la barbaridad humana. Era un domingo 21 de diciembre de 1924. La ciudad se había cubierto de frío y obscuridad. Uno de los inquilinos de Carl, un cochero llamado Gabriel, escuchó unos desgarradores gritos que provenían del primer piso. Asustado corre para ver qué sucedía. Es ahí cuando se encuentra con una macabra escena. Un hombre bañado en sangre y con el rostro desfigurado se arrastraba por los pasillos del lugar. Gabriel corre en su ayuda. Cuando lo levanta agitado, le pregunta qué le había pasado, quién le había hecho ese daño. El indigente lo miró a los ojos y dijo: «Me llamo Vincent Oliver. Papá Denk me atacó con un pico». El hombre socorrió al vagabundo y lo llevó a un hospital donde la víctima contó las torturas que había sufrido en el departamento de Papá Denk. Al principio el sargento de guardia se negó a creerle. La idea de Papá Denk llevando a cabo un acto tan brutal era imposible de imaginar. Pero Oliver fue tan inflexible en su relato que el sargento se vio obligado a dar seguimiento a su denuncia. Después de que el médico local cosiera la herida en la cabeza de Oliver, pudo confirmar que ésta había sido infligida con un pico. La víctima también contó haber visto una gran cantidad de cadáveres en estado de putrefacción en la casa de Denk. Así que esa misma noche un grupo de agentes se dirigió al hogar de Denk, quien al inicio negaba las acusaciones, pero luego aceptó haberlo atacado, pero dijo que lo hizo por defenderse, porque este sujeto, según su relato, había entrado a robar en su hogar. El sargento volvió a interrogar a Oliver, con la esperanza de obtener una confesión, pero Oliver negó rotundamente el robo, y sin que ninguno de los dos estuviera preparado para retroceder, el sargento decidió mantenerlos detenidos a ambos durante esa noche. Cuando Carl Denk se quedó en detención, los agentes siguieron indagando dentro de esta casa y se sorprendieron al encontrar tanto en las paredes como en el techo sangre coagulada y también mechones de pelo. Pero esta sería solamente la punta del iceberg, y lo que hallarían posteriormente les haría inclusive salir en varias ocasiones de esta casa a vomitar en los arbustos. Había varios anaqueles atestados de latas de conserva, rotuladas como escabeche de cerdo. Carne de cerdo que después de análisis forenses se determinaría como carne humana. Sobre la estufa había 3 ollas medianas que contenían trozos de carne sumergidos en una salsa. La piel se veía intacta y algunas piezas se veían con cabellos que sobresalían de la dermis. Una de las ollas estaba llena solo hasta la mitad, lo que hacía suponer que Denk había comido esa mitad antes de ser detenido.
El patólogo forense más tarde determinó que los cortes de carne correspondían al área de los glúteos. Estos fueron solamente la primera parte de los hallazgos descubiertos. Luego encontraron un barril de madera que contenía salmuera. Este a su vez tenía huesos y trozos de carne. La carne tenía un color marrón rojizo y la piel pálida con cabello humano. Entre los cortes sobresalían un ombligo y un pezón. En el cobertizo se encontraron más restos humanos, trozos de carne en escabeche y otro barril lleno de huesos, que incluían 16 fémures, 8 codos, 150 costillas y más de 200 huesos de dedos de manos y pies. Además, una colección de más de 150 piezas dentales. En conclusión, el patólogo estimó que los restos correspondían al menos a 8 individuos. Pero estas búsquedas durarían incluso meses. Luego se encontraron más restos de cuerpos enterrados en el patio de esta casa y en un parque municipal cercano, lo cual daba una suma aproximada de 40 víctimas. También hubo otros indicadores de la carnicería de Deng: baúles llenos de ropa manchada de sangre, un montón de documentos de identidad y las herramientas implementadas en las disecciones: una gran sierra para madera, un pico y 3 cuchillos de hoja larga. El informe del patólogo decía que los cortes en los huesos eran irregulares, como si se hubiese aplicado una fuerza contundente, como el extremo de un hacha o un martillo. Algunos huesos estaban visiblemente aserrados. Igualmente se encontraron tales huellas en las articulaciones, las que debieron haber sido cortadas con un cuchillo. Si bien es cierto, para este punto los agentes ya estaban bastante impactados con lo que habían encontrado, aún les faltaba ingresar al local que tenía Carl en esta casa, donde trabajaba sus artículos de cuero y hacía sus elementos de curtiduría. Cuando ellos entraron aquí, vieron varios de sus productos como zapatos, cinturones, tirantes, jaboneras y demás. Pero la particularidad era que todos estos elementos habían sido elaborados con piel humana. Pero este escalofriante escenario se complementó cuando abrieron el armario de Carl. Dentro de este encontraron 3 pares de tirantes que eran de su propiedad personal, que los utilizaba para vestir continuamente. Estos también habían sido elaborados con piel humana y al parecer no se habían puesto a curtir, sino simplemente parecían ser que se habían puesto a secar y él los empezó a usar. De este modo, complementado con todos los hallazgos anteriores, se llegó a la conclusión de que Carl Deng llevaba este tipo de doble vida. La cara de hombre bondadoso y piadoso se cayó automáticamente y estaban en presencia de un sanguinario caníbal. Ahora las dudas estaban acechando a los investigadores. ¿Cómo pudo haber sido posible que este hombre haya cometido tales atrocidades en un pueblo tan pequeño y sin que nadie se haya dado cuenta? Se determinó que por un lado Deng había sido inteligente el momento de elegir a sus víctimas. Al estilo de Dorotea Puente, Deng eligió vagabundos, hombres sin hogar, que sabía que nadie echaría de menos. En largas caminatas por la estación de tren contactaba con vagabundos o extraños forasteros que visitaban la ciudad. Estas personas difícilmente despreciaban la invitación a su casa o un plato de comida caliente. Una vez en su departamento, Deng los sentaba a su última cena. Mientras comían, Deng se acercaba sigilosamente por detrás y los atacaba con su pico. La segunda razón por la que nadie desconfió ni notó las actividades de Carl Deng fue por la gran reputación que él tenía de hombre honorable. Entonces, luego que se dio a conocer esto, varios vecinos empezaron a reportar actividades raras y sospechosas que habían visto en esta casa. Por ejemplo, un vecino contó que había visto corriendo a un hombre saliendo de esta casa completamente ensangrentado. También dijeron que un vagabundo había contado la historia de que Carl le había atacado con una cadena tratando de asfixiarlo, pero ninguno de estos hechos había sido denunciado. Otro aspecto frecuentemente nombrado por los vecinos era el mal olor que emanaba continuamente de esta casa. Algunos también contaron que le habían visto derramar cubetas de sangre en el patio de la casa e inclusive salir con maletas y regresar sin nada.
Lo que los vecinos concluían era que la carne que Carl estaba vendiendo era de perro o de algún otro animal, pero jamás se imaginaron la verdadera actividad de él. Pese a la exhaustiva labor del grupo de investigadores que incluía detectives, fiscales y médicos, no se pudo establecer el número real de víctimas, pues aunque se hallaron dentaduras correspondientes a 21 individuos, también se encontró un grupo de apuntes en los cuales el asesino registró los nombres de al menos 30 personas, entre hombres y mujeres, seguidos por una fecha y la forma de asesinato. Por ejemplo, decía: destripamiento, desangramiento, golpes en la cabeza. Denk había comenzado a matar cuando tenía 39 años, en 1909. Su primera víctima fue Emma Sender, de 25 años. Pero el periodo comprendido entre 1921 y 1924 fue cuando asesinó a su mayor cantidad de víctimas. En ese entonces ya tenía 51 años. Eran las 11:30 p.m. la noche en la que Karl Denk fue arrestado. Dentro de su celda parecía tranquilo e inclusive feliz. Es entonces cuando el sargento va a buscarlo en su celda, pero lo encuentra muerto. De este modo, Karl Denk huyó de enfrentar la responsabilidad y pagar por sus execrables hechos. La noche de Navidad se le entregó el cuerpo de Denk a sus familiares, y muchos de los vecinos aún se negaban a creer de que él había sido un criminal y que había cometido estas atrocidades. Solamente cuando la policía dio a conocer el contenido real de esta casa es cuando empezaron a creer que Denk había cometido estos crímenes. A pesar de que no se estableció ningún vínculo sexual en los crímenes, no se hallaron los órganos genitales de los cadáveres, lo que puede indicar algún tipo de ritualización erótica. Al final, su caso se convirtió en uno de los más estudiados por la criminología, pues representa a uno de los primeros caníbales modernos. Un asesino en serie que fabricaba su ropa con piel humana y que cenaba la carne de sus víctimas, motivado por un extraño placer que se alejaba de los móviles tradicionales, conectándose con una serie de actos pavorosos que no pudieron ser esclarecidos. La venta de carne disminuyó drásticamente. Los ciudadanos empezaron a expresar su temor por consumir carne, y esto repercutió en el cierre de varias plantas de procesamiento y enlatado de carne. También la región sufrió como un repentino brote de trastornos de tipo estomacal. Esto se había asumido debido a la gran publicidad que tuvo este caso en el invierno de 1924. Aunque la historia de Denk más tarde se olvidó en gran medida a raíz de otros crímenes de asesinos en serie y a la Segunda Guerra Mundial, se encontraron restos humanos en el jardín del vecino en la década de 1970. Esto también se atribuyó a las actividades atroces de Denk 50 años antes. Hoy en día la casa que pertenecía a Denk y donde tenía su espeluznante taller sigue en pie en Stawowła 13 en Silesia. El canibalismo por placer se puede definir como la búsqueda del goce individual vinculado con el acto de comer carne humana, que está relacionada con desórdenes sexuales en los que los individuos llegan a experimentar un profundo éxtasis sensorial y físico al cometer sus crímenes. Existen algunos ejemplos de este tipo de afecciones, como la vorarefilia, que está caracterizada por la compulsión de tragar, engullir y masticar partes de otros para alcanzar el orgasmo. Sin embargo, la mayoría de quienes padecen estos trastornos no llegan al asesinato, pues escenifican sus fantasías por medio de parejas sexuales, aunque algunos sobrepasan los límites de su imaginación y se transforman en monstruos que desatan horrores inimaginables. Los métodos que utilizan los asesinos caníbales son muy variados. Algunos solo comen una parte del cuerpo en especial, mientras otros aprovechan vísceras y huesos. No es posible establecer un patrón único de comportamiento de estos homicidas, pues su mecánica criminal varía ampliamente. Algunos de estos asesinos prefieren consumir la carne cruda, mientras otros cocinan los restos para elaborar salchichas o también curten la piel para fabricarse prendas de vestir, lo que nos muestra la diversidad de sus actos delincuenciales.
Aunque sus crímenes son brutales y atroces, el cine y la literatura han propagado la idea de que los asesinos caníbales son seres enigmáticos y refinados, gracias a personajes como Hannibal Lecter. Pero no obstante, la mayoría de asesinos caníbales no son Hannibal Lecter, sino psicópatas perversos que perciben a los demás como objetos y manjares que deambulan por el mundo y están listos para ser degustados.